Hola, ¿cómo están? Bueno, este video breve y sencillo sirve como presentación personal y de la materia hasta que nos veamos. Si bien algunos de ustedes se van a conectar el viernes en un encuentro virtual, yo sé que muchos están cursando otras materias o están en horario laboral, porque no es el horario de esta materia, pero bueno, estas son las circunstancias que estamos atravesando y hacemos lo mejor que podemos. Quería saludarlos antes para que puedan tener alguna idea, puedan estar orientados para hacer ese trabajo práctico obligatorio que yo les pedí que fueran leyendo y resolviendo. El martes próximo nos encontraremos en la sede del sindicato y ahí vamos a evacuar las dudas y a terminar de explicar y comentar. Esta materia se llama taller de lectura y escritura. Es un taller porque es práctico, porque tiene que ver con el trabajo, no con la teoría, sino que la teoría viene a reponerse a partir de la práctica y es de lectura y escritura académica. En todas las universidades nacionales hay un taller similar en los inicios de las carreras para darles algunas herramientas para leer y escribir textos que vamos a necesitar durante la cursada, textos académicos. La primera clase y la segunda clase de la unidad 1 sirven como de presentación de unos conceptos generales, los llamamos las palabras claves de esta asignatura, de esta disciplina, con los que nos vamos a manejar para la lectura y para la escritura. Y hay un objetivo en nuestro taller que ya empezamos a practicar con el primer trabajo práctico, que es hacer una respuesta de examen académica. Tenemos la intención de que ustedes, cuando hayan cursado el taller, puedan leer las consignas entendiendo lo que se pide en la universidad y puedan elaborar respuestas académicas según esas consignas y de manera coherente y de manera clara. En la primera clase de la unidad 1, ustedes van a ver que hay algunos recuadros sombreados que son los pocos fragmentos de teoría que nosotros vamos pidiéndoles que ustedes lean a lo largo de la cursada. Y después cada clase empieza la clase 1, ahí van a ver que es el sistema de todas las clases, empieza con un texto de lectura breve de una o dos carillas para que la podamos abarcar esa lectura en una clase. Y después hay una serie de consignas, de ejercicios, de actividades, para que ustedes puedan acercarse a ese texto, comprenderlo y también observar cómo está escrito, cómo está estructurado. El primer texto de la clase 1 tiene por título Mejor prevenir que curar, la importancia de la medicina preventiva. Sabemos que la mayor cantidad de estudiantes en nuestra querida universidad es de carreras de salud y arrancamos con un texto vinculado con la salud. Eh, Ese texto está recuadrado, tiene numerados los párrafos, eso lo hace quien arma el cuadernillo para después organizar mejor las actividades. Y tiene una serie de actividades. Primero, unas actividades de prelectura. Van a ver que en cada clase, antes de leer el texto en su totalidad, vamos a acercarnos desde el paratexto. Paratexto significa, el prefijo para significa alrededor, es todo lo que rodea el texto, todo lo que rodea de manera gráfica, lingüística, es decir, las palabras, también las imágenes, los cuadros que rodean el texto. Y como elementos paratextuales van a ver que hay una serie de actividades que los llevan a reconocerlos y a reconocer qué información traen esos elementos paratextuales. Tenemos el título, en este caso, ¿no? Del primer texto. El título resaltado con una letra llamada negrita, con otro color más fuerte, una volanta, una bajada o copete, los datos del autor del texto, la fecha de publicación. En este caso hay algunos subtítulos que organizan los distintos apartados y al final del texto está la indicación de dónde fue extraído. Eso lo llamamos
fuente o fuente bibliográfica o referencia bibliográfica. Para simplificarlo vamos a llamar fuente. Entonces, las primeras actividades de prelectura los llevan a reconocer los elementos paratextuales. Después hay otras actividades de lectura para que ustedes puedan volver al texto, reflexionar, observar cómo están organizados los párrafos, una actividad de verdadero o falso. Siempre que trabajamos con verdadero o falso, lo hacemos teniendo en cuenta el texto, no información de afuera, no información de otros textos o información que tengamos nosotros, sino según este texto, ese concepto, esa frase, esa idea, ¿está ahí o no? Y lo vamos a justificar siempre desde lo que nosotros leímos. Hay algunas actividades, después van a ver hacia el final de cada clase, bajo el título Reflexión sobre el lenguaje, que nos lleva precisamente a reflexionar sobre la escritura. Nosotros tenemos un idioma muy rico en recursos y tenemos muchos recursos para que el texto que escribimos, que armamos, sea coherente, sea claro, que se entienda aquello que nosotros queremos decir. Por ejemplo, tenemos conectores, vamos a ir viendo distintos recursos a lo largo de la cursada, entonces algunas actividades los llevan a eso, ¿no? A esas palabras llamadas conectores o esas frases que precisamente tienen la función de conectar un párrafo con otro, una idea con otra. Bueno, hay varias actividades de ese tipo. Esto lo vamos a retomar, el viernes en nuestra clase virtual y después el martes en la clase presencial. En la clase 2 volvemos a trabajar con los paratextos de un nuevo texto. El texto de la clase 2 tiene por título Tengo un hijo adicto al móvil. Eso es otro tema, en este caso también es un texto breve. Aparecen otra vez actividades de prelectura para que ustedes señalen los paratextos. Y aparecen algunos conceptos, como les decía al comienzo, que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre, como el ámbito de producción, el destinatario previsto en un texto. Por ámbito de producción entendemos el lugar en el que se produce un texto, que no es un lugar físico, no es solamente una oficina, un escritorio, sino que es un lugar social. Entonces van a ver que les damos opciones, ¿no? Para que ustedes marquen en qué ámbito se produjo ese texto que van a leer. Las opciones son periodístico, académico, escolar. Es decir, se produce en un ámbito periodístico porque tiene la intención de informar, porque es un texto con las características de todos los textos periodísticos. Tengan en cuenta que el periodista puede escribir en la redacción de un diario o de una revista, puede escribir desde su casa, puede escribir en una trinchera si está cubriendo una guerra, puede escribir en la calle, es decir, el texto se puede hacer en distintos lugares físicos, pero el lugar social, el ámbito social, es el ámbito periodístico por las características del texto, por la intención que tiene. Esto después lo vamos a volver a hablar. Y el destinatario previsto es el destinatario en el que piensa, lo digo de manera muy sencilla para esta introducción, el destinatario en el que piensa quien escribe el texto. ¿Qué tipo de destinatario tiene en mente cuando organiza una estructura textual, cuando elige tal o cual palabra para su texto? ¿Piensa que lo va a leer quién? ¿Es un destinatario especializado en el tema? Entonces, si es un destinatario especializado en el tema, no hace falta aclararles demasiadas cosas. Por ejemplo, puede haber siglas sin aclaración, sin notas al pie, abreviaturas que ese destinatario ya conoce. O es un destinatario no especializado en el tema, no sabe de ese tema. No quiere decir que sea un ignorante, no sabe de ese tema. Entonces, se nota que el texto hace todo un esfuerzo por explicar el tema. Si hay palabras en otro idioma, puede aparecer la traducción. Si hay siglas, se pueden explicar entre paréntesis o con una nota al pie. Es decir, que todo el texto está haciendo ese esfuerzo para que el destinatario lo entienda. Y nos damos cuenta al leerlo. Hay una serie entonces de actividades que los llevan a ustedes a reflexionar estas cuestiones, a reflexionar acerca de los tipos textuales. Eso después lo vamos a explicar con más tranquilidad. Ustedes vayan completando lo que puedan. El tipo textual tiene que ver con la estructura de un texto, con esto que digo, según el destinatario y el lugar donde escribo, el lugar social y mi intención al escribir un texto, voy a elegir un tipo textual u otro. Por ejemplo,
Si yo supongo que mi destinatario no conoce un tema y yo lo quiero explicar, voy a seguir todas las características, las pautas, las maneras de un texto explicativo. Si yo quiero dar mi opinión acerca de un tema, o persuadir o convencer al otro acerca de mi opinión, y voy a echar mano a todos los recursos del texto argumentativo. Estos son los tipos textuales. Vamos a volver sobre ellos, no se preocupen. Después les pedimos que ustedes lean el texto, que resuelvan las actividades en la clase 2 de lectura, y el trabajo práctico obligatorio, no se asusten, no es con calificación, es obligatorio porque a nosotros nos sirve para hacer un diagnóstico, para ver dónde tenemos que hacer hincapié en las explicaciones en la práctica, y a ustedes les sirve porque van a tener una primera devolución de mi parte. El trabajo práctico obligatorio se basa en ese texto de la clase 2, Tengo un hijo adicto al móvil, y les pide que a partir de la lectura de ese texto ustedes hagan una respuesta de entre 12 y 15 líneas, teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué temas se desarrollan en el artículo leído? ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios del uso de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el momento adecuado para entregar el primer móvil? Es decir, esas son preguntas. La primera es general, ¿no? El tema general del texto, y las otras dos son preguntas puntuales acerca del contenido del artículo Tengo un hijo adicto al móvil. Y después damos algunas pautas. Es una sola respuesta de 3 párrafos, les hacemos 3 preguntas, entonces conviene que la respuesta esté organizada en 3 párrafos con punto y aparte, y que en cada párrafo contesten esa pregunta. No hace falta copiar la pregunta. La idea es que quede una respuesta coherente, cohesionada, fluida, como si yo no hubiera leído. Jugamos a que yo no leí el texto y en la respuesta de ustedes tengo que enterarme del tema principal y de estas cuestiones que se preguntan en la consigna, ¿sí? En el primer párrafo siempre hay que presentar el texto, hay que decir, la respuesta de ustedes tiene que empezar así. En el texto, y entre comillas y con mayúscula, copian el título completo. Tengo un hijo adicto al móvil, cierran comillas, de fulano de tal, o sea, nombran al autor. Se trata el tema tal, o el texto tal y tal habla de, y dicen el tema general. Y después en cada párrafo siguiente contestan a cada una de las otras preguntas, de la consigna. Obviamente no nos hemos visto en presencia porque los docentes estamos reclamando algunas cuestiones, algunos derechos que se están tendiendo a perder, y una recomposición salarial, además de algunas cuestiones generales que hacen a la educación y a la educación universitaria, pero ya nos vamos a encontrar presencialmente. Por lo tanto, les pedimos que lean estas clases, que resuelvan el trabajo práctico como ustedes puedan, con los conocimientos que traen, y a partir de esa escritura de ustedes, yo voy a hacer una devolución. En nuestro caso, porque no nos vimos para que me entreguen en mano el trabajo, está habilitada una pestaña en el campus, en la clase 2, donde dice entrega del trabajo práctico. Allí ustedes entreguen el trabajo en Word. Lo hacen en Word y lo entregan ahí. Y yo durante la semana les voy a ir escribiendo las devoluciones, y el martes próximo, cuando nos veamos, les entrego también una devolución personal, ¿sí? Y bueno, con quienes puedan, nos conectamos el viernes, que vamos a explicar un poquito más en profundidad estos temas que acá presento. Los voy a retomar después, y cualquier duda que ustedes tengan, por supuesto, la vamos a conversar. Ojalá tengamos una muy buena cursada.